Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Amén. Apagan sus micrófonos y voy a hacer la primera parte de la exposición y cuando les diga que pueden intervenir, entonces lo pueden hacer. Estamos ahora iniciando el manual, el anuncio del reino de Dios. Lo han de tener por ahí guardado o empolvado, hay que desempolvarlo para que nos sirva de guía, ¿eh? Entonces, me imagino que ya ustedes pues o lo tienen a mano ahorita o lo buscan después. ¿Qué contiene todo este manual? Después de que trabajamos sobre la cristología, aquellos 25 temas de cristología que desarrollamos, después trabajamos la cuestión sobre la introducción a la Biblia y se indicó que también se haría el análisis, el estudio sobre el reino de Dios, que va naturalmente ligado al tema de Jesucristo. Cuando planteamos esto, pues quisiéramos hacer un recorrido un poco hacia grosso modo de lo que en el Antiguo Testamento se plantea sobre cómo comienza el reino. Primero hay que definir eso, porque hablamos del reino de Dios y es un lenguaje quizás muy antiguo. Primero porque el tema nos ocupa desde el Antiguo Testamento con los reyes. Y luego al Nuevo Testamento se va a hacer notar la diferencia entre el concepto del rey en el Antiguo Testamento y el concepto de Jesucristo, Rey del universo, cómo se va a plantear en la vida del Señor como un reinado que equivale a prestar un servicio por la salvación del otro. Entonces, entender pues que se trata del reino de Dios, que lo veremos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un poco para ver, aquí el tema es la promesa del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Comenzamos con un dato pues que se va a dar ahí. La promesa del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Israel descubre a Dios como rey cercano a su historia. El primer dato que tenemos en la Sagrada Escritura es tras el paso del Mar Rojo, cuando pasan los israelitas del Mar Rojo, recordarán que en la Pascua tenemos la cuarta lectura, que no decimos palabra de Dios, sino que decimos, y los israelitas entonaron este cántico al Señor, y de una vez entra el salmo responsorial. Pues en ese salmo que está ahí, en ese canto de victoria, es la primera vez en la que en la Escritura, en el Éxodo, se refiere a Dios como el Rey. Le da el gran título de Rey. Pero naturalmente, cuando ya están como pueblo de Dios en la tierra prometida, pues
En ese momento se va a dar un tiempo en el que Dios va a actuar a través de jueces. Y los jueces se encargarán de solucionar los conflictos. Pero con aquel viejo esquema, Israel peca, Israel pide perdón, Israel pide intervención de Dios, Dios interviene y vuelve a Israel a pecar. Entonces en estos 12 jueces se va a marcar ese mismo ritmo en la presentación de cada uno de los jueces. Pero al final del libro de los jueces, pues van a aparecer los libros ya de los de Samuel. Y en el texto de Samuel aparecerá ahí la intención del pueblo de Israel de tener un rey. La calificación que da Dios a aquella petición es una observación que hace. Dice, si ustedes piden un rey, es porque ya no me quieren a mí como rey. Pero naturalmente esa es una lectura deuteronomista, es decir, cuando se escribe esta obra, ya ha pasado el exilio, la redacción final, y ya se sabe que esta cuestión de los reyes, pues fue una petición del pueblo, Dios lo concedió, pero que al final no tuvo éxito en la mayoría de los reyes. Y fue necesario mantener el ideal de que Dios es el único rey. Después del exilio, este concepto sobre el rey pues, permanecerá oculto. E Israel y el judaísmo mantendrán la idea de que Dios reina a pesar de todo. Por esa razón ustedes observan en las lecturas que encontramos del Antiguo Testamento indicando que Dios va a reinar a través de personajes un poco extraños, como en el caso de Ciro el Grande. Recordarán las lecturas que hemos hecho hace algunos meses en el tiempo ordinario sobre estas cuestiones, diciendo que Dios maneja a Ciro el Grande y lo utiliza como un Mesías para decir, miren, es Dios quien tiene en sus manos los destinos de Judá y Dios maneja incluso a aquellos que se han apoderado del pueblo judío. O sea, esa idea está ahí. Pero en los tiempos, diríamos, entre Juan el Bautista y Jesús, están los movimientos llamados mesiánicos. Un movimiento mesiánico es un movimiento que busca concretar el reinado de Dios, porque está el reinado de Herodes en el tiempo de Jesús, a Herodes Antipas, que en lugar de reinar en nombre de Dios, reina en nombre propio y que ha hecho mucho daño al pueblo judío. Tampoco ellos están de acuerdo en que el emperador sea el Mesías. Entonces están en desacuerdo de que sea el de Roma, pero también en que el que está al mando en el momento, en los tiempos de Jesús, no llena los requisitos para ser un Mesías, para ser un rey. Es en ese momento en el que surgen, como ya lo hemos indicado algunas veces, surgen personas que tienen características de Mesías y algunos pues lo siguen. En esto aparece Jesús también en la escena y tampoco a él le creen. Y será así como solamente aquellos que le siguieron y vivieron el reinado de Dios allí en Galilea, ellos son los que van a dar crédito a este gobierno de Dios.
porque a Jesús lo matan y quienes lo ven resucitado son los seguidores de él, mas no los enemigos. Y esto lleva entonces la historia, la destrucción de Jerusalén, y después todavía los judíos esperan la llegada del Mesías y los distintos Mesías que ellos han marcado, el último que termina allá pues en aquel, está el Herodión, ¿verdad? Donde Herodes había puesto una especie de fortaleza, pero está Mesada también, la otra parte más alta, donde tenía Herodes preparado por cualquier invasión, donde él podía vivir por mucho tiempo hasta allá en la cumbre. Pues este último de los Mesías, que se consideró como el rey de los judíos, perseguido, subió hasta esta montaña con el ejército y allí fue donde terminó la vida de los militares y se mató él. Hasta ahí llegó la historia de los Mesías Reyes. Ahora, nosotros los cristianos tenemos todo el Nuevo Testamento que plantea el reinado de Jesucristo y el reino de Dios. Pero también ahora vamos a tratar de buscar un poquito en el Antiguo Testamento cuáles son esas grandes líneas para concretarlas en la visión del Nuevo Testamento y poder observar de qué manera se vive el reino de Dios. Ese es el tema sobre el reino de Dios, reinado de Dios. Pero también está el concepto de reino que Jesús lo unirá, es el concepto de vida eterna. El concepto de vida eterna en el Antiguo Testamento, pues, existe, pero en forma velada. En el Antiguo Testamento solo comenzamos con la credibilidad de que Dios insufló en las narices del hombre creado a imagen de Dios, que tiene el aliento de vida. Luego ellos tienen la idea de que para vivir el reino de Dios, la vida como tal, es la vida en pleno. Por eso fue el equívoco hablar de la prosperidad, tener una buena vida y dormirse o morir. Pero el israelita sabía que moría, pues moría. Luego surge la idea, pero eso ya es pasado el exilio, existe la idea de que Dios tiene un Sheol, donde al morir van a descender los muertos. Un Sheol y diríamos, una gehenna más abajo, era lo que ellos planteaban, indicando de que los buenos que quedaban en el Sheol, que cuando viniera el Mesías, ellos serían los primeros en ser resucitados, mas no así aquellos que habían caído en la parte, diríamos, de abajo. Pero ya se tiene la idea de que hay una vida que hay que rescatar del Sheol. Después tenemos ya voy corriendo, pero para ver este tema, en los tiempos de los macabeos, allí es cuando ya aparece el concepto de que aquellos que mueren defendiendo la fe judía, el Señor los resucitará. Ahí aparece el concepto de resurrección, como decir la vida es verdad que se acaba como vida, pero como vida en el Señor, ahí está la unión, la vida en Dios, la vida en el eterno es vida eterna.
Eso se va, diríamos, reflexionando 100 años antes de Cristo en el libro de la sabiduría con la categoría de que el hombre, el alma es inmortal. Es un concepto griego, pero que ya se va acercando a que la vida no simplemente se queda en el Sheol, sino que tiene esperanza de una especie de resurrección que ellos no saben de qué se trata. No será sino Jesucristo el que nos va a mostrar que ciertamente Dios, al hacerse hombre, pues va a vencer la muerte. Y esto nos lo va a mostrar en el caso de su propia muerte, y el levantarse de entre los muertos inaugura pues una nueva visión de la humanidad, porque la muerte es vencida y no se queda en el sepulcro, sino que hay vida eterna. Entonces son dos cosas que nos importan. ¿Por qué? Porque si Dios reina sobre la vida y Dios es eterno, ha de darle la eternidad a todos aquellos que viven su reino. Entonces son dos temas que van abrazados en toda esta reflexión y espero que no la pierdan de vista. El reino de Dios y vida eterna, que al final Jesús hablará sobre eso. No explico todo eso porque es parte de lo que la temática nos ofrece en este manual, cómo se alcanza esa vida en Cristo. Siendo ese nuestro cometido, pues solamente tendremos algunos datos en el Antiguo Testamento para hablar de esto, que Israel descubre a Dios como rey cercano a su historia. Entonces ustedes observan en este dibujo que hay un sacerdote y está ungiendo a un rey. Entonces tenemos esta unción. La unción, que como la palabra, diríamos, crisma, ¿verdad? Es el aceite este consagrado. Crisma, crismata, será el acto de ungir. Por eso también nosotros decimos que somos ungidos en la cabeza como profetas, sacerdotes y reyes. Entonces tenemos aquí este primer dato. Presentamos el enlace que me imagino ya en su libro ustedes lo tienen a mano. Después de habernos acercado a la figura de Jesús como sacramento del Padre, nos detendremos a profundizar en una de sus enseñanzas fundamentales, el reino de Dios. Para comprender el misterio del reino, es preciso tomar como referencia la experiencia de la realeza que poseía el pueblo de Israel. El objetivo: comprender la experiencia del reino en el Antiguo Testamento como preparación para la llegada del reino de Dios traído por Jesús. Descubrir que el pueblo de Israel reconoció que Dios era el Rey de Reyes a través de las intervenciones que hizo en su propia historia. Y por último, descubrir la soberanía de Dios en nuestra vida e historia. Damos un paso más para presentar la síntesis, ¿verdad? Que ustedes la tienen en su libro, pero que aquí, pues, en esta presentación también se les ofrece. Hablamos de la experiencia de la realeza en Israel, como experiencia. Esa experiencia se descubre que Dios es Rey de todo cuanto existe. Al decir Rey, es decir que Dios está sobre todo lo creado. Dios, nosotros en nuestro lenguaje
decimos que Dios es y que está sobre todo. Por eso la Escritura dirá que está sobre los fenómenos cósmicos, que está sobre los seres vivos, que está en la historia humana. Descubre esta experiencia que Dios es Rey de Reyes. El Rey invisible, ¿no? Porque los reyes visibles los tenían ellos de turno, pero ellos saben de que Dios está sobre todo y que manda, gobierna, aunque los reyes no lo quieran. Por ejemplo, el tiempo de el faraón, ¿verdad? Que el faraón no dejaba salir al pueblo, pues Dios interviene de forma directa, según el Éxodo, a través de las plagas que le presenta. Y según ese sentido progresivo de las plagas, al final el faraón tiene que ceder. Pero la experiencia que han tenido es que Dios, siendo Dios, Rey de Reyes, Él libera, salva, cuida y acompaña. Descubre que Dios es Rey de las naciones, de los Goim, según todos los pueblos están llamados a reconocerlo. Si todos los pueblos están llamados a reconocerlo, se hace necesario dar a conocerlo. Pero la cuestión es que para ellos, el Dios que les acompaña, Dios que les libera, es un Dios que no se ve. Es un Dios que es espíritu. Todos los pueblos tienen dioses concretos, que ya sean efigies de piedra o de otro tipo de materiales, lo concretan en su visualización, mientras que el Dios de Israel es un Dios espíritu que actúa. Por eso finalmente descubre Israel es pueblo de reyes, no solamente porque es su pueblo. Este pueblo es un pueblo de reyes. Tiene un reino sacerdotal, es comprometido a cumplir los mandamientos. Este reino sacerdotal tiene toda una legislación que está llamada a vivir. Así que al pueblo de Dios le promete un Mesías rey, un Mesías rey. Ya con lo dicho anteriormente de que Dios es rey de todo cuanto existe, Dios es rey de reyes, Dios es rey de las naciones, Israel es pueblo de reyes. La esperanza es que aquel Mesías que viene es un Mesías rey. Entonces se unen los dos elementos. El Mesías porque la idea que ha tenido el judaísmo, que es un gobernante que tiene todos los poderes dados por Dios. Y por eso se va a presentar como rey. Bien, entonces esto es lo que tenemos en la síntesis, ¿verdad? Que se plantea de entrada o que, como ustedes lo saben, lo pueden utilizar al final. Esto que nos ofrece, los textos que se ofrecen son los siguientes. Es importante en el desarrollo del tema la palabra. En Isaías 43:15 dirá, yo soy el Señor, el Santo, el Creador de Israel, su Rey. Estamos en un escrito del Deutero Isaías. Seguimos con el Deutero Isaías y dice,
Así dice el Señor Rey de Israel, tu Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay otro Dios fuera de mí. Y finalmente el Salmo 96:10, digan las naciones, el Señor es Rey. Él aseguró el mundo para que permanezca firme. Él gobierna los pueblos con rectitud. ¿Cómo podemos ya entender? Se trata de que el creador de Israel es su rey, creador de todo. Muy bien, 1, 2. Que este rey es un rey redentor, un Goel, un rey redentor. Por último, la alabanza, él gobierna a los pueblos con rectitud. Esas tres ideas son importantes para lo que nos toca desarrollar en la presentación. Entonces tenemos ya la idea del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad inquietante para los cristianos. Cuando nos acercamos a los evangelios, comprobamos que Jesús no se predicó a sí mismo, sino que vivió anunciando el reino de Dios. El reino fue el centro de su vida y de su misión. Jesús se entregó hasta el extremo de dar la vida por causa del reino. Jesús no dio definiciones acerca del reino. Siempre utilizó lo que es la comparación. El reino de Dios se parece a. No definió nunca, sino que siempre hizo que el oyente tuviera claro que era parecido a. Entonces lo mostró con signos y palabras, con su vida, su muerte y resurrección. Porque en síntesis, Él es el reino. Él es la vida eterna. Por eso aquel que vive como Él, ese vive ya la vida eterna. Nos invitó a formar parte de Él y a colaborar para que el reino se extendiera. Si usted y yo nos creemos en este proyecto, recibimos la vitalidad de Jesucristo, Él comienza a gobernar nuestra vida. Este reino que Jesús hizo presente es una realidad del pasado, pero es presente y es futura. Por eso, para adentrarnos en él, comenzaremos acercándonos a la experiencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, tocamos aquí la experiencia del reino encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. En los evangelios encontramos expresiones que se refieren al reino. Estas expresiones no eran algo nuevo, pues, para los israelitas del tiempo de Jesús, sino parte de una revelación ya conocida. El pueblo de Israel había experimentado en su propia historia que Dios era Rey de Reyes, que Dios esperaba la llegada de un Mesías, que se consideraba pues como parte de este reino. Ahora aquí Dios es Rey. Al contemplar la naturaleza nos hemos sentido sorprendidos por las maravillas que descubrimos. Ella nos acerca a Dios y concluimos que Él es verdaderamente grande y poderoso. Eso mismo sucedió al pueblo de Israel, quien después de haber visto las grandes hazañas que Dios hacía por él, concluye que Dios es Rey. En la Biblia encontramos expresiones como Yahvé reina, el reino de Dios, el Señor es Rey. Dios es Rey porque crea, porque gobierna y domina.
Su dominio lo ejerce sobre los fenómenos cósmicos, los seres vivientes y la historia humana. Recordarán que en la intervención de hace 8 días se insistía mucho en ese aspecto, cómo Dios actúa en la historia de los pueblos y la historia personal. Dios va cambiando mi vida. Y mi vida es la que hace historia. Y en el momento en que Él interviene en mi vida pues dará un giro. Ya no pensará única y exclusivamente sobre lo que es, diríamos, terreno, sino que lo va a trascender. Por eso cambia la mentalidad. De esta forma, reino o reinado de Dios viene a ser la soberanía de Dios sobre todo cuanto existe. Entonces, descubrir esta acción de Dios, del invisible que tiene poder sobre todo, descubrirlo, fue para el pueblo de Israel motivo de gran alegría, porque lo que en los Salmos y en otros libros canta y alaba a Dios, reconociendo que Él es Rey. Dirá en la primera carta a los Corintios 29:11. A ver, no creo que tenga 29. A ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria, tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. A ti, Señor, la realeza y el dominio sobre todas las cosas. Entonces tenemos ahí el texto que es, no es Primera Corintios, sino que en el primer libro de Crónicas. Quítenle la O y entonces queda CR y sería Crónicas 29:11, ¿sí? Porque Primera Corintios no tiene 29 capítulos. Bien, entonces tenemos ya este dato. El punto 4, el pueblo de Israel reconoce a Dios como Rey de Reyes. Diríamos los títulos que tenemos en las grandes ciudades. En Egipto, pues está el faraón. En Babilonia está el rey Nabucodonosor. En Persia está el rey. O sea, esos conceptos son los de ese tiempo como se manejaban. El pueblo de Israel descubrió un Dios cercano que actuaba en su propia historia a través de grandes intervenciones salvíficas. La liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la travesía por el desierto. Esto usted lo ve en Deuteronomio 11:2-7. Estos acontecimientos maravillosos mostraron a un Dios infinitamente superior a cualquier otro rey humano y fueron interpretados como acciones reales del soberano más fuerte y poderoso que pudiera existir. Yo soy el Señor el Santo, el Creador de Israel, su Rey. Que tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reinado y hablen tus hazañas. Salmo 145, 10-11. En el punto 5, Yahvé es también el Rey de todas las naciones. En la Biblia, Dios muestra su dominio sobre el pueblo de Israel y también sobre las demás naciones, porque solo el Señor reina. Él gobierna a las naciones. Todos los pueblos están llamados a reconocerle. Digan las naciones, el Señor es Rey. Entonces Israel es propiedad de Dios. Así desde el Éxodo
vendrá esta idea. Ser un reino sacerdotal para Yahvé significa ser un pueblo santo, propiedad del Señor, pertenecer completamente a Dios, ser su bien personal, sagrado y el más precioso. Entonces, tenemos ya esta idea. Israel es un reino sacerdotal. Entonces, todo el pueblo es un pueblo sacerdotal. Es un pueblo de reyes, es un pueblo sacerdotal. Yahvé es rey del universo y reina sobre todas las naciones, por lo que el pueblo elegido de Israel es el reino de Dios por excelencia. Dios lo estableció así al proponerle una alianza. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. De ahí en adelante Israel le pertenece a Dios como su propiedad, porque Dios lo ha amado con un amor especial y lo ha elegido. La elección de Israel como pueblo real anticipará la elección y el llamado que Dios nos hace para pertenecer a su iglesia, cuyos miembros son un pueblo de reyes. Entonces ya en el cristianismo proclamamos, ustedes en cambio son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a la luz admirable. Por esto, pues, en el número 7 planteamos ser parte del reino sacerdotal implica pues un compromiso. No es simplemente saberlo, sino que entra un compromiso. La pertenencia exclusiva a Dios constituía una elección gratuita, un don. Además, ser parte del reino sacerdotal implicaba una respuesta. Cuando Dios hace de Israel su pueblo, le propone una alianza. Por eso en el Éxodo, en el capítulo 19, antes de los mandamientos, dirá, ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. De esta forma, ser su pueblo real significa cumplir su alianza. Un signo de esta alianza está en la práctica de los mandamientos. Israel debe ser un pueblo fiel. Le debe guardar lealtad al Dios de Israel. Es un ser invisible, pero debe guardarle fidelidad a la alianza. A pesar de todas las manifestaciones de amor, predilección y cercanía de Dios, su pueblo le fue fiel en muchas ocasiones. Se alejó de él, se entregó a los ídolos y fue dominado por otras naciones. Por ello los profetas anuncian la llegada de un Mesías rey que se encargaría de restaurar el reino. Dios quiso establecer su soberanía sobre el pueblo de Israel, pero éste no le respondió del todo. La historia pues de Israel es reflejo de nuestra propia historia, en la que Dios también quiere que le permitamos ejercer su soberanía. Así que la esperanza que se mantiene es la esperanza de un Mesías Rey. Como recordarán en el manual Cristo, Sacramento del Padre, es decir, la parte de la Cristología, revisamos las esperanzas que el pueblo de Israel tenía sobre el Mesías. Ahí reflexionamos que el Mesías Rey instauraría un reinado de justicia, felicidad, paz y sabiduría. Él tendría en plenitud el Espíritu del Señor y aliviaría los sufrimientos del pueblo. Haría justicia a los pobres y los llevaría a una dicha incomparable donde todos podrían convivir en paz con todos. Esta instauración definitiva del reino será en la persona de Jesús.
en Jesús. En Jesús el reino llegó a su cumplimiento, como está en Marcos 1:15. Él es el Mesías Rey que habría que venir, el que trae la paz, la justicia y la felicidad. Estos valores que tenemos, la paz, la justicia y la felicidad, son la razón de por qué Dios creó al hombre. Lo creó para que viva en paz, para que sea justo y alcance la felicidad. Por eso acercarnos a Jesús es entrar en la dinámica del reino. Él lo fue haciendo presente poco a poco, mostrándonos que el reino no es un lugar o un concepto. Es una realidad divina que transforma a las personas y a todo cuanto entra en contacto con él. Dejar que el reino sea establecido es hacer que Dios ejerza su soberanía sobre todo y lo restaure de acuerdo con él, que Dios es amor, de acuerdo a lo que él es, ¿verdad? De acuerdo a lo que él es. Dios es amor. Bien, esta es la presentación pues que tiene el manual y sobre el cual hay que trabajar. Ahora tenemos estas actividades. Las actividades, dice aquí, actividades individuales al contemplar la naturaleza. ¿Qué elementos te mueven a reconocer a Dios como Rey? Hablamos de la naturaleza. Segundo, si el pueblo de Israel reconoció a Dios como Rey en su propia historia, ¿qué acontecimientos de tu vida te han llevado a descubrir que Dios es Rey? Entonces pueden abrir sus micrófonos y responder los que quieran a estas dos preguntas, ¿sí? Para ayudarnos y dar el paso a las actividades grupales, más adelante haremos los grupos, pero por el momento vale responder en forma directa sobre estas dos primeras preguntas que se han planteado. Al contemplar la naturaleza, ¿qué elementos te mueven a reconocer a Dios como Rey? Hablando de elementos de la naturaleza. Segunda, si el pueblo de Israel reconoció a Dios como Rey en su propia historia, ¿qué acontecimientos de tu vida te han llevado a descubrir que Dios es Rey? Bien, espero pues las intervenciones de ustedes para que esto que hemos meditado pues no se quede simplemente en el pensamiento, sino que también lo palpemos desde nuestra propia historia. Espero pues sus respuestas. Padre, buenas noches. Buenas noches. Ahorita viendo el problema que estamos viviendo a nivel mundial, uno, lo de que es la pandemia, todo lo que se ha manipulado en la ciencia, y dos, viendo lo de ahorita lo de las tormentas. Realmente la naturaleza el Señor nos la dio para que nosotros fuéramos administradores, pero nos creemos dueños de esa vida. Entonces, nosotros hemos transformado solo al bien de ciertas personas porque no se ha visto un bien de comunión, de comunidad, sino que se ha visto solo las potencias, las fuerzas de las potencias. Entonces, yo voy ahí al contra, o sea, no reconocemos a Dios como Rey porque hemos manipulado todo eso que Él nos ha ofrecido en esta tierra. Entonces, al contemplar la belleza de la naturaleza, de todo lo creado por Dios, que realmente la vida tiene un ciclo, igual la naturaleza tiene un ciclo. Él nos ha permitido tener esa oportunidad de poder conocer ahorita que lo que nosotros hemos hecho mal, que el administrar y el poder utilizar las cosas como debiera, tenemos estas consecuencias. Mucha gente pues se queja de eso, pero al hacer ya el análisis, el Señor nos permite diariamente el poder recapacitar y poder nuevamente tomar el rumbo de usar las cosas correctamente. No sé si estoy Sí, está equivocada en bien. lo que digo. Muy Gracias. bien. Gracias, Marisol.
Padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, pues con la primera pregunta, yo empecé a pensar en todos esos paisajes, el mar, ¿verdad? Las fotografías que uno ve a veces en las series, en las películas, pero luego mi mente, mientras estaba escuchando a Marisol, mi mente se fue más allá y en el universo. ¿Verdad? O sea, al ver toda ese orden con el que está creado el universo completo, donde hay sistemas solares demasiado grandes, numerosos, ¿verdad? Ni siquiera tengo el conocimiento técnico de cómo hablar de ellos. Es una maravilla, de verdad tiene que haber el poder de Dios debe ser muy grande, así como las 5 vías de Santo Tomás, ¿verdad? Realmente al contemplar todo ese orden y tan inmenso, tan grande, es cuando yo reconozco a Dios como rey en esa naturaleza. Ahora en la segunda pregunta, ¿qué acontecimientos de mi vida me han llevado a descubrir que Dios es rey? Es al darme cuenta que su voluntad es perfecta y es una voluntad divina, es una voluntad de rey. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque yo quiera controlar ciertos eventos y ciertas cosas de mi vida, si él sabe que por amor a mí, por mi bien, debo ir hacia otro lado o no me va a dar o me va a conceder lo que yo quiero, él así lo hace. Y ver y ser testigo de que esa voluntad divina ha sido lo mejor para mí, creo que es cuando yo me doy cuenta que Él es el rey de mi vida, ¿verdad? Que Él tiene esa potestad, digamos, sobre mí y que me permite en medio de mi pequeñez ir aprendiendo cíclicamente, porque es algo que uno aprende y después desaprende, lamentablemente, de que tengo que entregarme a Él, ¿verdad? Por completo. Eso es lo que puedo compartir. Muy bien. Buenas noches, padre. Buenas noches. A mí los elementos que me mueven a reconocer a Dios como rey es que al final todos los avances de la ciencia y de la tecnología lo que hacen es imitar lo que Dios creó. Por ejemplo, los aviones imitan el vuelo de los pájaros que fueron creados por Dios. O sea, agarran ese concepto de aerodinámica para poderlo aplicar. Y uno nunca se va a imaginar que un avión tan pesado o un aparato tan pesado podía volar tanto y tan alto. Y igual la cámara imita nuestros ojos, que también fueron creados por Dios. Por de poner dos ejemplos, ¿verdad? Que me mueven a reconocer a Dios como rey. Y en cuanto a los acontecimientos que nos han llevado a descubrir a Dios como rey, eso puedo hablar, digamos, por imita y por mi persona, es que hemos entendido el sentido realmente de la justicia, tratándolo en mi caso personal de aplicar en mi trabajo, para que también, digamos, dentro de la propia del cumplimiento de de leyes humanas, pues nos ajustemos a unas leyes que el hombre propiamente ha establecido, pero que también Dios nos da leyes para poder vivir en paz y armonía. Entonces, esa justicia, digamos, nos ha hecho acercarnos más al reino de Dios, sintiendo que el propósito realmente de Dios es que seamos felices, que vivamos en paz y que sepamos saborear, digamos, la grandeza de lo que Él tiene preparado para nosotros en la medida en que cumplimos sus mandamientos, como lo que decía, de que una de las condiciones, digamos, y yo estaba tratando de establecer la conexión entre, bueno, el reino de Dios del Antiguo Testamento y lo que Jesucristo es para nosotros, y usted lo ha planteado ya en su exposición, pero realmente
poder cumplir la alianza, así como en el Antiguo Testamento ellos cumplían su alianza y eran el pueblo de Dios y eran leales a Israel, pues nosotros también en la medida que imitemos a Jesús, pues vamos a vivir esa experiencia en nuestras vidas y en nuestras familias. Muy bien, gracias. Padre, en la segunda, perdón, en la segunda pregunta, oyendo a mis hermanos, me hace ver a mí que yo he reconocido a Dios como rey cuando he cumplido con lo que Él manda, porque me siento parte de su reinado, parte de que Él me gobierna y tengo los resultados ¿qué? Tengo lo que Él siempre ha prometido. Lo que usted decía, la paz, el amor y todo eso, lo he sentido cuando he ido en contra del mundo y he hecho lo que Dios manda en mi vida. Entonces creo que ahí es donde yo me he sentido más, lo he sentido a Él más como rey, como alguien que gobierna mi vida. Gracias. Muy bien. ¿Quiere intervenir? Padre, buenas noches. Buenas noches. A todos. A mí me gustó mucho el ejemplo que puso Marisol de los acontecimientos actuales de la naturaleza. Recuerdo que en ocasiones anteriores hablábamos de que todo lo creado era palabra de Dios y la naturaleza es creada por Dios. Entonces, en ese momento podemos reconocer la grandeza de Él como rey en la creación de la naturaleza. Pero cuando Marisol puso el ejemplo de las cuestiones naturales y todo eso, todavía es mucho más comprensible en el momento de que, a pesar de todos los avances científicos, como decía Marisol, y a pesar de todo el conocimiento que creemos tener los humanos, a lo científico, en este momento salió de nuestras manos, nos damos cuenta lo débiles que somos, y entonces en ese momento reconocemos un poder superior. Es así como en la naturaleza, a través de estos ejemplos, podemos ver el poder que puede tener un Dios. Y en la segunda pregunta que decía que si el pueblo de Israel reconoció a Dios en su historia, es también lo de la historia de la salvación, donde también podemos ver que es palabra de Dios. La historia de la salvación es palabra de Dios. Y nosotros, a través de todas estas situaciones que se dan en la naturaleza, en toda esta debilidad humana, Dios siempre libera, Dios siempre salva, Dios siempre cuida y Dios siempre acompaña. Es entonces donde yo descubro a Dios como rey. Muy bien. Muy bien, Richard. Bien. Padre, también yo, le habla Juan José, también yo reconozco al Señor especialmente por la creación del universo. De todo lo crió para que nosotros pudiéramos aprovecharlo y tratarlo bien. Pero me doy cuenta de que también la naturaleza reclama su lugar, porque todo lo que pasa es porque hemos tratado mal la naturaleza. Ajá. Aparte de eso, pues lo reconozco porque tengo vida, me dio vida. Y me crió con sentimientos, con inteligencia, puedo pensar, me crió con voluntad de decidirse el bien y de decidir el mal. Y que somos capaces de dar amor y de recibir amor. Eso es lo que yo, ahí contemplo yo la naturaleza, lo que es los elementos que me mueven a reconocer a Dios como mi Rey y mi Señor. Gracias. Muy bien, don José. Gracias. Si quieren, pasamos entonces al otro bloque, las actividades grupales, en donde voy a hacer lectura de lo que aquí tenemos en el manual y quienes quieran intervenir respondiendo a cualesquiera de estas preguntas, pues lo pueden hacer. ¿Qué países tienen reyes? ¿Saben qué hacen?
¿En qué países reconocen a Dios como rey? ¿La gente de su ciudad posee algún rey? ¿Que buscan en aquel o en aquello que reconocen como rey? En su ciudad, ¿cómo identifican si Dios es nuestro rey? Pueden intervenir pues pensando o respondiendo sobre alguna de estas cuestiones que se plantean. Padre, países que tienen reyes conocidísimos, la famosa reina Isabel, que ya tiene como 100 años, ¿Sí? y en Inglaterra o en España, ¿no? Y pues ya son, hasta cierto punto, son como figuras decorativas que tienen alguna influencia con la parte política, que es la que administra, ¿no? Y en la medida en la que ellos, pasándonos a la segunda pregunta, pues sí, claro, reconocen a Dios, pero hasta cierto punto, porque se dejan influenciar por muchas de las actividades políticas que posteriormente inciden en que ya no se enseñe en las escuelas el catecismo, o ya no se hable de Dios para darle lugar o cabida a las personas que no creen, o a otro tipo de creencias, ¿no? Y eso es lo que considero que no permite que Dios sea reconocido como el rey del universo que es, ¿no? Y en la medida en la que nos vamos alejando como países o como ciudades o aún continentes enteros de Dios, es que empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Todos los países comunistas probablemente no tienen un rey, pero tienen esta figura de poder supremo encima, que incluso prohíbe que uno, lo que sucede en China, ¿no? Que uno tenga a sus creencias y pueda seguir al Dios que sabemos que es el único, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Rosmunda. Padre, Sí. pues Bien, sí, bueno, claro. sí, yo tengo más que nada un comentario, tal vez una respuesta para cada uno, pero creo que a nivel global es muy difícil ahora, ay Dios mío, definir si algún país se reconoce a Dios como rey. Creo que desde mi punto de vista, porque es una opinión, hay segmentos de cada país en donde sí lo reconocen como rey, pero coincido con Rose en que hay agendas, ¿verdad? Políticas de élite en donde quieren socavar este tipo de nuestra cristiandad, pues, ¿verdad? Todo lo que hemos creído y todo lo que hemos luchado, se quiere como aniquilar el cristianismo y convencerse de que Jesús incluso ni siquiera existió. Eh, entonces creo que es muy, muy complejo hablar de un país, aunque obviamente creo que ahora nos lleva a la delantera a algunos países de África, en donde verdaderamente se está viviendo un cristianismo muy fuerte, ¿verdad? Esa es mi opinión, padre. Muy bien, gracias, Xiomara. Bien. Padre, Sí. estoy. Ah, Bueno, sería como revolver un poco las respuestas de todo. Creo que precisamente esta es la crisis que está viviendo la humanidad. Hemos destronado a Dios como rey. Se ha puesto ese trono el mismo ser humano, sea centro del universo. Se ha puesto, como bien se dice en lenguaje popular,
a ver el ansia de poder y de tener, que esto es precisamente lo que lo que produce lo que estamos viviendo, el desorden. Dios es perfección, el reinado de Dios es reinado de amor, de justicia, de paz, pero el reinado que hemos impuesto nosotros como seres humanos es lo contrario, es violencia, es injusticia, es guerra. Y creo que esto es nuestro problema, que hemos dejado de reconocer quién es nuestro rey. Muy bien, muchas gracias, Mariel. María Antonio, Sí, entiendo que España e Inglaterra, como mencionaban, son los países en los que más se comenta de la existencia de reyes, la monarquía. Quizás Inglaterra sea uno de los que más se escucha. Y tengo entendido que la reina es la representante de la iglesia anglicana, o sea, así es. la cabeza que gobierna a la iglesia anglicana es la reina, o sea, está antes que el papa anglicano. Ella tiene un poder sobre la iglesia. Y entiendo pues que qué es lo que hacen, pues gobernar. Sí, Gobernar al mismo tiempo que existe también un gobierno centralizado, o sea, de parte de que conjuntamente con la reina gobierna. Me voy a ir mejor antes. Sí, perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, adiós. ¿En qué país se reconocen a Dios como rey? No les sé decir. Dice, la gente de su ciudad posee algún rey. Sí, actualmente yo reconozco, he visto y he prestado atención que el rey de mucha gente es la relatividad, ¿va? O sea, todo lo que es relativo, todo lo que es light, todo lo que es fácil, y como hablaba Mariel del dinero y esas cosas. Y dice, ¿y qué buscan en aquello que reconocen como rey? Pues yo considero que como en el tiempo de los griegos, lo helénico, también para nosotros lo que andamos buscando es el placer, lo fácil, lo alegre, lo bonito. Y entonces, dice, en su ciudad, ¿cómo identifican si Dios es nuestro rey? Lamentablemente, concibimos otro tipo de Dios, ¿no? Concibimos un Dios de milagros, un Dios mágico, pero en ningún momento reconocemos la mayoría, aunque somos católicos, un reinado por desconocimiento, porque para que haya un rey tiene que haber súbditos, y para que haya un rey tiene que existir un reinado, porque no puede existir un rey sin reinado y súbdito. Y lamentablemente muchos católicos, creo yo, me considero uno de ellos, antes de empezar con sus enseñanzas, el hecho de que la anunciación o la proclamación del reino lo conocí hace muy poco tiempo. Y creo que muchos católicos estamos en esa misma situación porque no sabemos de que estamos anunciando el reino de Dios. Muy bien, Richard. Gracias. Ganas de hablar. Muy bien, gracias por la participación en estas preguntas. Sé que hay muchos, pero no intervienen, pero bueno, vamos a la parte final en la evaluación. La evaluación es más de tipo personal. Lo que ya se ha dicho a nivel de trabajo de individual y grupal, ahora la pregunta que va directamente a uno
es descubro a Dios reinando en mi vida, porque está el reino del mal, ¿verdad? Que el reinado de Dios y el gobernante también, que puede ser Satanás o el diablo, como se le quiera mencionar, o el demonio, ¿eh? Está el reino de Dios y está el reino del mal. Las obras de Dios son conocidas en la búsqueda del bien, y el reinado del mal pues también tiene sus propias obras. ¿Qué valor tiene para mí reconocer y proclamar a Jesús como Rey? Porque puede suceder que también me diga, tú me llamas Rey y luego tú no dejas que yo gobierne tu vida. Entonces, e incluso ahora decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu Rey. Pero si yo no quiero que gobierne en mi vida, ¿cómo estoy pidiendo que venga? ¿Para qué le sirvió al pueblo de Israel contra la experiencia de un reconocimiento de Dios como Rey? Bien, entonces, esto es lo que plantea pues el manual, y que esperamos de que sea pues de enriquecimiento del conocimiento, en cuanto que descubrimos que Dios es Rey sobre la naturaleza, es Rey sobre el pueblo, es Rey sobre la vida, y que estamos en esta lucha de poderes, ¿va? Porque ahora el rey y la reina pues puede ser el esposo, la esposa. El rey y la reina pueden ser las actrices, los actores. El rey y la reina pues puede ser un cantante, una cantante. Entonces, todo esto que nosotros observamos, en donde se nos va la mirada y el que uno se pone a sus pies, ¿va? Entonces, si ellos reinan sobre la vida de uno, pues, ¿qué le queda a uno, verdad? Ahora tenemos el reino del mal, pues planteado, va en tanta, si nos vamos al mundo de la comunicación a través de la televisión, simplemente que es un medio común. Si uno evaluara sobre las cuestiones de lo que transmite en películas, en telenovelas, en anuncios, en todo lo que se transmite, ¿qué predomina, si el bien o el mal? Entonces nos llama a hacer un sano discernimiento sobre estas cosas. ¿Qué es lo que prevalece y qué le damos prioridad? ¿Qué domina nuestra vida? Por eso esta evaluación personal nos debe llevar a tomar conciencia de nuestra responsabilidad pues como cristianos. Les agradezco pues su atención y pedimos a Dios pues de que esto sea posible. Recemos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la Santísima Virgen, como Madre del Rey, también ella nos acompañe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.